Vamos, porque yo os digo que hay movida en el Congreso y las fuerzas de izquierda están cabreadas. Joan Coscubiela, portavoz de Iniciativa per Catalunya dels Verds. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, esto viene a sustituir a la ley Corcuera, que en su día se llamó la ley de la patada en la puerta. Vamos, yo lo que veo que la ley Corcuera comparado con esto es Blancanieves y los 7 enanitos. Habrá que esperar el texto, pero lo que apunta, la verdad es que no apunta nada bien. Yo creo que estamos ante otro intento de utilizar las leyes para restringir el ejercicio de derechos fundamentales, y eso siempre tiene un coste muy grave para la democracia. Los derechos fundamentales, sin duda, deben ejercerse de manera equilibrada, pero la función de los poderes públicos no es limitarlos, sino al contrario, posibilitar que se puedan ejercer. Y lo que he leído hoy, la verdad es que pinta fatal. Uno tiene las sensaciones, el gobierno tiene constancia, sabe perfectamente que hay mucho cabreo generalizado por la situación económica, por la situación social, por los recortes, e intenta, digamos, taponar la protesta en la calle. Esa es la sensación que tiene leyendo este anteproyecto. Todo apunta a una cosa, que el gobierno se ha dado cuenta que la gente no se resigna, que el gobierno ha comprobado que la gente ha perdido el miedo, lo han demostrado en estos momentos la gente de la limpieza diaria de Madrid, y está intentando parar la protesta y la movilización social, intentando limitarla. Y así lo único que va a hacer es que esa protesta adquiera otros cauces. Cuando el río baja, si se le tapa el cauce, el río desborda lo que se le ponga por delante, y eso es lo que tiene que saber el gobierno. Además, que como le pasó a la ley Corcuera, pues a lo mejor resulta que al final los tribunales dicen de que esta ley está limitando el ejercicio de libertades fundamentales, y espero que no tengamos que volver a los tribunales europeos a que nos den tutela, porque eso ya sería poner el Estado de Derecho español en la picota. La ley Corcuera, que se llamaba la ley de la patada en la puerta, no sé si usted tendría alguna frase que definiera este anteproyecto de ley, que puede que se estudie ya este viernes en Consejo de Ministros. Bueno, si a la ley Corcuera se la conoció como la ley de la patada en la puerta, si se confirma lo que hoy hemos leído, esta puede ser la ley de la patada en la boca de la democracia. ¿Usted ha hablado con algún diputado hoy del Partido Popular? ¿Va a haber algún tipo de contactos, de negociaciones? ¿Hay tiempo todavía? Porque claro, el Partido Popular tiene mayoría absoluta, lo saca con la gorra. Oiga, ¿usted cree en el agua seca? ¿Negociación? ¿Diálogo con el Partido Popular? No, oiga, no. Ponen en marcha el tanque y agasan lo que se le lleva por delante. Por eso quieren llevarse por delante el derecho a manifestarse. Y desgraciadamente en el ámbito parlamentario están poco acostumbrados a dialogar. Hablan mucho de diálogo y lo practican nada. De lo que ha leído, diputado, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Cuál es la medida que más realmente le incomoda? Fundamentalmente la limitación al ejercicio de las libertades de expresión y también de manifestación, que además quiero recordar que son dos derechos fundamentales que los tribunales y también el Constitucional han interpretado de manera extensiva, es decir, amplia. El Tribunal Constitucional nos dice, oiga, los derechos fundamentales también tienen límites, pero usted, cuando haga leyes y cuando las aplique, tiene que establecer esos límites de manera muy restrictiva, porque para eso son derechos fundamentales, para eso es la esencia de la democracia. Y eso es lo que creo que no ha entendido el señor Rajoy y el señor Fernández Díaz. En el fondo creo que quieren aprovechar esta segunda parte de la legislatura para dar una vuelta de tuerca en negativo a los derechos civiles. Nos quieren llevar de un sistema autoritario a un régimen profundamente más que autoritario en ese sentido. Diputado Coscubiela, gracias por atender al Rojo Vivo. Buenas tardes. Por cierto, una cosa más. Imagino que estaba atareado, no ha podido ver el inicio del programa. La OCDE, que hoy ha realizado una mejora, ligerísima mejora de las previsiones económicas para España, insiste en una misma línea de un mensaje que en las últimas horas nos ha llegado desde Europa. La falta de crédito, la ausencia de crédito está entorpeciendo, dificultando, lastrando la recuperación económica española. No sé qué le parece, porque hasta la OCDE hoy nos dice no hay crédito, mala recuperación. Nuestro grupo lo ha venido denunciando reiteradamente. Las políticas económicas del Partido Popular nos han metido en un bucle perverso, porque si no hay desarrollo económico no hay creación de empleo, pero ese desarrollo económico necesita crédito, y mientras el crédito no fluya no hay creación de empleo. Pero lo que es más grave desde el punto de vista, mientras las entidades financieras se dediquen a obtener recursos del Banco Central Europeo para ponerlos al servicio de rentabilidades para reforzar su capital, pero no para dar crédito, el bucle es absolutamente perverso, y con 26% de paro
no solo no se reactiva el empleo, sino que los activos de las entidades financieras se debilitan. Cada vez la morosidad se eleva más. Más pronto o más tarde el Gobierno va a tener que afrontar una cosa: la deuda privada española es impagable en su conjunto y debe abordarse, como siempre se ha hecho en estas crisis a nivel internacional, un proceso de reestructuración ordenada de la deuda. Lo contrario es condenarnos a una situación de recesión crónica en muchos años, con mucho sufrimiento y mucha desigualdad y mucha pobreza. Mañana emplazo al presidente del Gobierno en este tema. Creo que estamos en una situación francamente difícil. Diputado Coscubiela, un abrazo, buena tarde, gracias. Gracias. Adeu. Bueno, vamos a intentar también recabar la opinión de algunos de los expertos judiciales, jurídicos, que conocen mucho más allá que nosotros. Porque, claro, algunos de los aspectos que veo aquí, Carmelo, yo no sé si incluso pueden llegar a ser inconstitucionales, pero yo creo que en unos minutos lo podemos. Yo creo que algunos de ellos está, sinceramente creo que rozando la línea de penal, que se dice en el argot futbolístico, ¿no? A mí cómo me va a gustar que quemen contenedores, Pilar, y tú sabes mi opinión sobre los escaches, ha sido siempre negativa y creo que no es la fórmula. Pero tampoco creo que se conculque el derecho a la manifestación, como dice el señor Coscubiela, pero sí que creo que disuade y creo que dificulta la manifestación y creo que convierte al manifestante en una persona bajo sospecha o bajo una serie de riesgos que son prácticamente inasumibles, con lo cual te quitan una libertad, te restan una libertad que tiene el ciudadano de poder expresar su opinión o su protesta públicamente. A mí me parece que en el fondo revela una debilidad del Gobierno y una obsesión, como decía antes, pero una debilidad. El Gobierno tiene que preocuparse sobre todo, por encima de todo, de por qué la gente protesta. La gente, cuando hay protestas masivas, no se produce por casualidad, es porque hay algo, a veces con más razón, otras con menos, pero hay algo que les inquieta. El Gobierno tiene que preocuparse de eso. Pues si ha tenido tantas manifestaciones es porque ha habido muchas cosas muy dolorosas que ha aplicado el Gobierno y que han inquietado a la ciudadanía. Entonces, hombre, me parece que es fuerte con los débiles este Gobierno y muy débil con los fuertes. A ver, Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, una primera impresión de su asociación. No sé si han podido analizar con cierto detalle lo que se está publicando de ese anteproyecto que se puede tratar ya en el Consejo de Ministros y que, bueno, yo al menos tengo la sensación de que es una especie de frenazo a la indignación ciudadana en la calle. Como cuestión previa hay que aclarar que en nuestro país no existe un problema de seguridad. Estamos en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo y a la gente de la calle lo que le preocupa en las encuestas es la situación económica, la actuación de las instituciones, lo que hacen los políticos, pero no perciben que exista inseguridad. Por tanto, la propuesta del Gobierno no va a que la gente se sienta más segura, porque no existe esa necesidad, sino de manera muy discutible, desde una perspectiva autoritaria, lo que hace es disuadir a través de sanciones determinadas formas de protesta. Pero, por ejemplo, que estábamos ahora debatiendo, no sé si ha podido escuchar, señor Bosch, ahora alguien que vaya a una manifestación y que en un momento dado decida, bueno, pues ahora voy a empezar a quemar marquesinas de autobuses, mobiliario urbano y contenedores, eso está castigado ahora mismo ya por la ley, ¿no? Efectivamente, nuestro Código Penal ya regula de una manera bastante clara todas las posibles modalidades de desórdenes públicos. El Gobierno lo que pretende es otra cosa, es, al margen del Código Penal, sancionar conductas que no están castigadas, como por ejemplo que la gente se manifieste pacíficamente ante un edificio público o que se practique un escrache pacífico. Estas conductas, nuestros tribunales ya han dicho de manera muy clara que no son ni delito ni tampoco son falta. Por tanto, lo que hace el Gobierno es unas conductas que no estaban sancionadas, pretende tipificarlas administrativamente con unas cuantías económicas de multa absolutamente desproporcionadas y en un proceso, digamos, sin garantías, porque la Administración es juez y parte, a diferencia de los tribunales, donde hay unas garantías de independencia en la resolución de estos problemas. La sensación que uno tiene es, no sé, yo percibo una cierta criminalización de las protestas de los ciudadanos, ¿no? Desde el 15M a las mareas, es decir, no sé si hay algo de eso en el espíritu. Yo creo que alguna vez usted ha dicho que estamos pasando de Estado social a Estado penal.
Efectivamente, estamos pasando de un Estado social y democrático cada vez más a un Estado autoritario y también cada vez más penal, más restrictivo de las libertades. Y yo haría una reflexión. Es cierto que vivimos momentos de cierta conflictividad social, pero el Gobierno lo que tendría que hacer es convencer a la gente con argumentos sobre el acierto de sus medidas y no utilizar las instituciones estatales para castigarles cuando ejercen su derecho a la disconformidad. Hay una figura doctrinal que se llama el derecho penal del enemigo y cada vez también ahora se traslada a la administración, es decir, el ciudadano que protesta parece que sea el enemigo y no estamos en ninguna guerra, estamos en una sociedad plural en la cual la gente tiene que tener derecho a expresar libremente sus opiniones sin verse castigada con una multa de 600.000 euros. Lo que ocurre es que alguien puede decir, en la mesa hay quien defiende esa posición, oye, si te quieres manifestar, pide siempre permiso y si no tienes el permiso, sanción. El problema es que la Constitución dice que las manifestaciones no tienen que ser autorizadas. El derecho fundamental existe sin que exista ese permiso. Por tanto, la perturbación que se pueda causar hipotéticamente para el tránsito vial no puede tener multas de 30.000 o de 600.000 euros, es decir, eso es absolutamente desproporcionado. Hay que tener en cuenta, además, que es cierto que algunas conductas merecen algún tipo de reproche estatal. Por ejemplo, los insultos a un agente de policía. Hasta ahora estaban como falta en el Código Penal con multas que oscilaban entre los 100 y los 300 euros. Ahora se las pretende castigar hasta con 30.000 euros. Es decir, no es que algunas conductas no puedan tener sanción, sino que si es exagerada y abusiva, lo que supone es un ataque a las libertades ciudadanas, porque la gente al final no hace nada por miedo a ser castigada, y de alguna manera lo que se pretende es conceder a la administración pública un poder sin precedentes, desproporcionado, que yo creo que es de dudosa constitucionalidad en muchos casos. Señor Bosch, usted está diciendo que algunos aspectos de este anteproyecto pueden ser inconstitucionales. Yo creo que determinadas sanciones por manifestarse de manera pacífica con unas multas realmente exageradas vulneran el principio de proporcionalidad y por tanto supondrían una limitación inaceptable del derecho de manifestación que creo que podría ser inconstitucional. Pero, por ejemplo, de todas las medidas que contempla sanciones o nuevas sanciones este anteproyecto, ¿qué cree usted que roza o que entra de lleno en la inconstitucionalidad? Yo creo que es bastante dudosa, por ejemplo, la sanción por ejercer el derecho de manifestación ante edificios públicos cuando no se altere su funcionamiento. Es decir, ¿cuál es el objeto digno de protección? El Código Penal sanciona las manifestaciones cuando se altera el funcionamiento del Congreso, del Senado o de un Parlamento autonómico. Y eso puede ser razonable. Pero sancionar y castigar a la gente sin perturbar el funcionamiento de las instituciones políticas, simplemente porque no tienen una autorización administrativa, yo creo que es desproporcionado en la forma que se plantea y puede ser de dudosa constitucionalidad. Joaquín Bosch. De hecho, aclaro que Santiago Pedraz en su momento consideró que eso no era ni delito ni falta en un caso muy conocido como las manifestaciones del 25S. Yo creo que en este anteproyecto hay precisamente cierto cabreo del poder político porque algunos magistrados, jueces, en algunos casos pues no han sancionado, no han castigado determinadas protestas o manifestaciones, ¿no? Bueno, pero lo han hecho sin distinción de ideologías, sensibilidades, de manera muy uniforme. En el tema de los escraches pacíficos siempre se ha considerado por todos los tribunales que no son ni delito ni falta. Y lo que no es admisible es que el gobierno vea frustradas sus expectativas de castigo y que lo que hace es, fuera de las leyes penales, poner unas sanciones que son mucho más altas que las que imponen los tribunales en otros supuestos. Yo creo que esta desproporción no resulta aceptable. Joaquín Bosch, gracias. Jueces para la Democracia, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a vosotros. A ver, Eduardo Ina, que te incorpora.